No quiero volver a verte nunca más. Las palabras de Leticia salieron con un veneno que él nunca había escuchado, una mezcla de dolor, traición y una decepción profunda que le partió el corazón en 1000 pedazos. El mundo de Leonardo se derrumbó en ese instante. El suelo bajo sus pies dejó de ser el mármol pulido de su mansión para convertirse en la cruda acera donde ella le había dicho esas palabras. En su mano, un recipiente de comida casera se sentía como una condena. El recuerdo tangible de su engaño se lo había dado ella, la mujer que conoció en esa misma calle, la única persona en años que se había interesado por él y no por lo que tenía. El plan, que empezó como un simple experimento, se había convertido en la peor pesadilla de su vida. Se había enamorado y por su propia culpa la había perdido para siempre. La idea de que su felicidad se basaba en una mentira lo carcomía por dentro. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Leonardo lo tenía todo, un guardarropa gigantesco con decenas de trajes costosos, una empresa próspera y más dinero del que cualquier persona podría soñar, pero por dentro se sentía vacío, como un desierto. Las mujeres que se cruzaban en su camino siempre estaban interesadas en su tarjeta de crédito y nunca en su corazón, lo que lo llevó a una profunda tristeza y a la necesidad de encontrar el verdadero amor. Murmurando para sí mismo que necesitaba descubrir si la honestidad existía en el mundo, tomó la alocada decisión de fingir ser otra persona. Para ello, bajó a su enorme sótano, se puso ropa vieja de jardinería, la cubrió de tierra y rompió algunas partes. Cuando se miró al espejo, no se reconocía a sí mismo. Parecía una persona cualquiera luchando por sobrevivir. Eligió el lugar para su experimento estratégicamente, la acera frente al edificio de su propia empresa, donde pasaban cientos de personas todos los días, y se sentó con una gorra vieja, cubriéndole la cara, como si estuviera pidiendo ayuda. Las primeras horas fueron devastadoras. Las personas pasaban a su lado como si fuera invisible. Algunos lo miraban con asco. Otros simplemente desviaban la mirada, y uno en particular, un hombre de negocios, le hizo comentarios maliciosos sobre la gente que no quería trabajar. Leonardo, con una tristeza profunda, se dio cuenta de cómo el mundo trataba a quienes realmente necesitaban ayuda. Justo cuando el sol se hacía más fuerte, vio a una mujer corriendo por la acera. Iba claramente tarde, llevando un bolso sencillo y mirando el reloj. Pasó de largo, pero a los pocos pasos se detuvo. Leonardo la vio darse la vuelta y caminar hacia él. «Disculpa, te vi aquí y...», dijo, un poco sin aliento. «¿Estás bien? ¿Necesitas algo?». Leonardo levantó la vista y se encontró con el rostro más genuino que jamás había visto. No había compasión falsa ni superioridad. Solo una verdadera preocupación por un completo desconocido, una emoción que él no estaba acostumbrado a recibir. Estoy pasando por unos problemas», respondió con voz débil. «No tengo dónde quedarme». Sin dudarlo, la mujer abrió su bolso, sacó algunos billetes arrugados y se los ofreció. «No es mucho, pero te alcanzará para comprar algo de comer», le dijo con una sonrisa. «Hay una panadería en la esquina que vende pan muy barato». Leonardo miró el dinero en su mano y supo que esos billetes probablemente eran para la comida de ella, o tal vez para el autobús de el regreso a casa. Fue un gesto tan simple y a la vez tan poderoso que sus ojos se le llenaron de lágrimas. «Gracias», dijo, aceptando el dinero. «No tenías por qué hacerlo. Todo el mundo necesita ayuda a veces», interrumpió ella con una sonrisa. «Me llamo Leticia. ¿Y tú?» «Leonardo», respondió él sin pensarlo. «Trabajo en este edificio y paso por aquí todos los días. Si necesitas algo más, búscame. No tengo mucho, pero siempre se puede compartir». Leticia miró su reloj. Hizo una mueca de
disgusto y se despidió con prisa, dejándolo solo con los billetes en la mano y tratando de asimilar lo que acababa de suceder. En las últimas horas, decenas de personas bien vestidas y con dinero en el bolsillo habían pasado junto a él sin siquiera mirarlo, pero Leticia, que claramente no tenía mucho, se detuvo, le ofreció su ayuda y se preocupó genuinamente por él. Él se guardó el dinero en el bolsillo, pero no era el valor lo que importaba, sino lo que ese gesto representaba. Por primera vez en años, alguien le había mostrado bondad real, sin esperar nada a cambio, sin saber quién era, cuánto tenía en el banco o qué coche conducía. Se quedó en la acera pensando en Leticia, en la forma sencilla y directa en la que le habló, en cómo le ofreció ayuda sin hacer preguntas invasivas ni juicios, en cómo le prometió que pasaría por ahí todos los días en caso de que necesitara algo más. Eso no era normal en el mundo en el que él vivía. Las horas pasaron lentamente. Algunas personas le dieron monedas, siempre arrojándolas de lejos, como si fuera contagioso, pero nadie se detuvo a conversar, a preguntar su nombre, a tratarlo como un ser humano. Solo Leticia lo había hecho. Cuando el movimiento empezó a disminuir, Leonardo se levantó y caminó hasta la panadería que ella le había indicado. Compró un pan con el dinero que ella le dio, más por el simbolismo que por el hambre. Mientras comía, pensaba en lo reveladora que estaba siendo esa experiencia. Regresó a casa al final del día con la mente a mil, y cuando su ama de llaves, extrañada por su aspecto, le preguntó dónde había estado, él no le dio explicaciones. Subió a su habitación y se quedó mirando por la ventana, pensando en Leticia. Ella le había dicho que pasaba por allí todos los días y que si él necesitaba ayuda, solo tenía que buscarla. Había una sinceridad en su voz que él nunca había escuchado antes, y eso lo impulsó a tomar una decisión. Decidió que volvería al día siguiente. Necesitaba conocer mejor a esa mujer que había detenido su vida tan ajetreada para ayudar a un extraño. Se quitó la ropa sucia y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Quizás existía la bondad real en el mundo y tal vez él acababa de encontrarla. Al día siguiente, Leonardo llegó a la acera muy temprano, vestido con la misma ropa sucia del día anterior. Su mente había estado inquieta desde que se despertó, pensando en su encuentro con Leticia. Se sentó en el mismo lugar y esperó, observando el movimiento de las personas que comenzaban a llegar para un nuevo día de trabajo. Cuando la vio acercarse, sintió que el corazón se le aceleraba. Hoy ella caminaba más despacio, sin la prisa desesperada del día anterior. Cuando lo vio, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina que él nunca había visto dirigida a él antes. «Leonardo, ¿aún estás aquí?», le dijo, deteniéndose frente a él. «¿Conseguiste comer algo ayer?». «Sí, gracias por tu ayuda», respondió él, conmovido por su preocupación. «Compré un pan en esa panadería que me indicaste». Leticia se agachó a su lado sin importarle ensuciar su pantalón y continuó. «Mira, estuve pensando en tu situación. ¿Has intentado buscar trabajo? Conozco algunos lugares que siempre necesitan gente». Leonardo se quedó sin palabras. Allí estaba una mujer que apenas lo conocía, ofreciéndole ayuda concreta para cambiar su vida. Es complicado», tartamudeó él. «No tengo un lugar fijo para quedarme y mis documentos están un poco desordenados». «Los documentos se arreglan», dijo ella. «Con determinación. Lo importante es que quieras cambiar, y por lo que veo, no pareces alguien que se haya rendido en la vida». La conversación se interrumpió cuando Leticia miró su reloj. «Uy, tengo que entrar o doña Carmen se va a enojar conmigo», exclamó. Pero antes de irse, se inclinó de nuevo. «¿A qué hora te quedas aquí? Yo te encuentro a la salida de mi trabajo y podemos hablar mejor. Te ayudaré a pensar en un plan». Y luego dudó nuevamente. Abrió su bolso y sacó un sándwich envuelto en millemesnas, papel de aluminio. «Hice 2 sándwiches hoy. Uno es para ti».
Para más videos como este no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Leonardo tomó el sándwich con las manos temblorosas. No era solo la comida lo que lo conmovía, era el cuidado. Alguien había pensado en él, había hecho algo especial, sabiendo que él estaría allí. Leticia, ¿por qué estás haciendo esto?, preguntó con la voz ahogada. Ella se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Porque todos necesitamos a alguien a veces y porque me pareces una buena persona que solo está pasando por una fase difícil. Leonardo la vio entrar al edificio y se quedó allí, sosteniendo el sándwich, sintiendo una emoción que no podía nombrar. Por primera vez en años, alguien había visto la bondad en él sin conocer su cuenta bancaria. Las horas pasaron lentamente y él apenas tocó el sándwich, guardándolo como un tesoro. Observaba a la gente pasar y se preguntaba cuántos serían capaces de hacer lo que Leticia estaba haciendo, y la respuesta lo asustó. Cuando el movimiento empezó a disminuir al final de la jornada laboral, Leonardo vio a Leticia salir por la puerta principal. Miró a su alrededor, buscándolo, y se acercó con esa misma sonrisa acogedora. ¿Comiste?, fue lo primero que le preguntó. Sí, estaba delicioso, le respondió él. Qué bueno. Ven, vamos al parque a hablar mejor. Caminaron hasta una pequeña plaza cercana, donde Leticia se sentó en un banco y le hizo una seña para que se sentara a su lado. Él dudó, consciente de su ropa sucia, pero ella insistió. Cuéntame cómo llegaste a esta situación, le dijo, girándose para mirarlo. Durante el día, Leonardo había preparado una historia. Trabajaba en una empresa. Nada muy especial. Cuando mi madre enfermó, gasté todos mis ahorros en su tratamiento y terminé endeudado. Perdí el apartamento que alquilaba. La historia no era del todo mentira. Su madre había fallecido hace algunos años y el dolor de esos momentos aún era real. Lo siento mucho, dijo Leticia tocando suavemente su brazo. Debió ser muy difícil ver a tu madre enferma y no poder hacer más. La sinceridad en su voz casi lo hizo confesar todo en ese instante. Sí, lo fue, respondió. ¿Y tú? Cuéntame de tu vida también. Leticia suspiró profundamente. Tampoco es fácil. Trabajo como limpiadora en ese edificio y hago algunas limpiezas extras los fines de semana. Tengo una madre que necesita cuidados especiales y un hijo pequeño. ¿Y el padre del niño?, preguntó él sin pensar. Se fue cuando se enteró del embarazo, dijo ella sin amargura. Pero no importa, mi hijo y yo nos las arreglamos solos. Leonardo sintió una opresión en el pecho. ¿Cómo puede ser tan positiva teniendo tantas cosas que enfrentar? Porque quejarse no cambia nada, respondió ella con sencillez. Y siempre hay alguien que lo está pasando peor. Mírate a ti, por ejemplo. Al menos yo tengo un techo, una cama donde dormir. La generosidad de ella era abrumadora. Allí estaba una mujer enfrentando dificultades reales y aún así preocupándose por ayudar a alguien que supuestamente estaba peor. Leticia, ¿puedo preguntarte una cosa?, dijo Leonardo. ¿Por qué te detuviste a ayudarme? La mayoría de la gente ni siquiera me mira. Ella se quedó en silencio por unos segundos, mirando los árboles de la plaza. Mi abuela siempre decía que nunca se sabe cuándo se puede estar ayudando a un ángel disfrazado. Y aunque no sea así, todo el mundo merece ser tratado con dignidad. Leonardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Eres una persona muy especial. No, no soy especial. Solo hago lo que creo que es correcto. Continuaron hablando hasta que oscureció. Leticia le contó sobre los sueños que había tenido que abandonar para cuidar de su familia. Había estudiado para ser enfermera, pero tuvo que dejar la carrera cuando su madre enfermó. A veces me imagino cómo serían las cosas si fueran diferentes, le dijo, mirando al cielo. Pero de nada sirve vivir de hubiera, ¿verdad? La vida es lo que es. Leonardo estaba fascinado por su fuerza.
¿Todavía piensas en volver a estudiar? ¿Quién sabe? Tal vez algún día, respondió ella, sonriendo tristemente. Cuando mi hijo crezca, cuando mi madre ya no me necesite tanto. Pero son sueños que están muy lejos. Los sueños nunca están demasiado lejos, dijo él, y por primera vez lo dijo de corazón. Leticia lo miró con curiosidad. Hablas como alguien que sabe de eso. Leonardo se dio cuenta de que había dicho demasiado. Solo creo que nunca debemos rendirnos con nuestros sueños. ¿Y tú? ¿También tienes sueños? La pregunta tomó a Leonardo con la guardia baja. ¿Qué soñaba él realmente? Sueño con encontrar gente auténtica, gente como tú. Leticia se sonrojó un poco. Eres muy amable. Estoy siendo sincero. Ella miró su reloj y se levantó. Tengo que ir a buscar a mi hijo a casa de mi vecina. Se queda con ella cuando estoy trabajando. Claro, no quiero estorbarte. No, estorbas, dijo ella con firmeza. Me gustó hablar contigo. Mañana te traigo más consejos para buscar trabajo. Está bien, dijo él, levantándose también. Leticia, muchas gracias por todo, por tratarme como una persona. Eres una persona, respondió ella como si fuera obvio. Y todo va a salir bien, ya verás. Se despidió con un gesto y se alejó. Leonardo se quedó allí, viéndola marcharse, con el corazón lleno de emociones contradictorias. Volvió a casa esa noche completamente transformado. La conversación con Leticia había conmovido las estructuras más profundas de su alma. Por primera vez había conocido a alguien que no quería nada de él, aparte de su felicidad, pero también sentía un peso terrible por la mentira. Leticia le estaba ofreciendo ayuda genuina a alguien que no la necesitaba, sacrificando tiempo y energía por una farsa. Se miró en el espejo de su lujoso baño y no pudo reconocer a la persona en la que se estaba convirtiendo. Las conversaciones con Leticia estaban despertando partes de él que pensaba que habían muerto hace mucho tiempo. Decidió que continuaría con el experimento por unos días más, no por curiosidad o por una experiencia social, sino porque necesitaba entender a esa mujer extraordinaria que se había cruzado en su camino. También necesitaba entender lo que estaba pasando en su propio corazón. Se durmió esa noche pensando en la sonrisa de ella, en la forma cariñosa en la que le tocó el brazo y en la genuina preocupación en sus ojos. Por primera vez en años, no podía esperar a que llegara el día siguiente. Llegó a su casa y subió directamente a su habitación, evitando a Marina, su ama de llaves, que lo esperaba en la sala con cara de preocupación. No estaba preparado para explicarle dónde había pasado el día vestido como un indigente. Cerró la puerta de su habitación y se tiró en su cama king size, pero su mente estaba lejos de todo ese lujo. Se quedó mirando el techo, pensando en la conversación con Leticia, la forma en que ella habló de sus sueños abandonados, de cuidar a su madre enferma, de criar a su hijo sola. Cada palabra de ella resonaba en su cabeza como un golpe a su conciencia. Agarró su teléfono y por impulso buscó su nombre en las redes sociales. Encontró un perfil simple con pocas fotos, una de ellas sonriendo con un niño pequeño en su regazo y otra ayudando a una anciana en una silla de ruedas. No había selfies en restaurantes costosos, viajes a destinos exóticos o cualquier tipo de ostentación, solo momentos reales de una vida real. Leonardo se desplazó por las fotos sintiendo un nudo en la garganta. En una de ellas, Leticia estaba en una ceremonia de graduación vistiendo una bata blanca de enfermera a medio poner. La leyenda decía: algún día volveré para terminar este sueño. Tenía solo 3 me gusta y un comentario de su madre. Orgullosa de ti, hija. Esa imagen lo destrozó por dentro. Leticia había dejado de estudiar para cuidar a su familia, renunciando a su propio futuro para garantizar el bienestar de quienes amaba. Y allí estaba él, fingiendo estar necesitado frente a una mujer que conocía la privación de verdad. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Rodrigo,
su socio y mejor amigo. Leonardo, amigo, ¿dónde has estado hoy? Intenté llamarte varias veces. Estaba resolviendo algunas cosas personales, respondió Leonardo vagamente. ¿Qué cosas? Has estado raro durante días. Marina me dijo que llegaste a casa con ropa sucia ayer. Leonardo suspiró. Rodrigo lo conocía desde hacía años, desde que ambos construyeron la empresa desde cero en la universidad. Si alguien podía entender su crisis existencial, era él. Rodrigo, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Crees que la gente nos busca por lo que somos o por lo que tenemos? Amigo, ¿qué clase de pregunta es esa? Claro que por lo que tenemos. Vivimos en un mundo capitalista, no en un cuento de hadas. La respuesta directa de Rodrigo confirmó los peores miedos de Leonardo. ¿Y si no tuviéramos nada? ¿Crees que alguien se preocuparía por nosotros? Leonardo, ¿estás bien? Estás hablando como si estuvieras teniendo una crisis de la mediana edad. Tal vez eso es exactamente lo que estoy teniendo, murmuró Leonardo. Colgó el teléfono y volvió a mirar las fotos de Leticia. En todas ellas, incluso en las más simples, irradiaba una felicidad genuina que él nunca había sentido, a pesar de tener todo lo que el dinero podía comprar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Leticia llegaba a casa cargando bolsas del supermercado y medicinas. Vivía en un pequeño apartamento en el segundo piso de un edificio antiguo, pero lo mantenía impecablemente limpio y organizado. «Mamá, ya llegué», anunció al entrar por la puerta. «Hola, hija», respondió doña Isabel desde su silla de ruedas, donde estaba viendo la televisión con Pedrito, el hijo de Leticia, jugando en el suelo a su lado. «¡Mamá!», gritó el niño corriendo a abrazarla. «Hola, mi amor, ¿cómo te fue el día con la abuela?» «Hicimos un dibujo, mira», dijo Pedrito, mostrándole una hoja llena de garabatos de colores. «¡Qué lindo! Lo pegaré en la nevera». Leticia besó la frente de su madre y notó que estaba más pálida de lo normal. «Mamá, ¿cómo están los dolores hoy?» «Ay, hija, siguen igual, pero no te preocupes por mí». Leticia sabía que su madre siempre minimizaba su sufrimiento para no preocuparla más. El tratamiento se estaba volviendo cada vez más caro y los medicamentos eran una fortuna cada mes, pero ella nunca dejaría que su madre se enterara de sus dificultades financieras. Mientras preparaba la cena, Leticia le contó a su madre sobre Leonardo. «Mamá, hoy conocí a un chico que está pasando por dificultades. Vive en la calle». Doña Isabel levantó las cejas. «Y tú ya quieres ayudarlo, ¿verdad, Leticia? Hija mía, tienes un corazón muy grande, pero a veces te preocupas demasiado por los demás». «Mamá, imagina si Pedrito estuviera en una situación así. Yo querría que alguien lo ayudara». «Lo sé, hija, pero ya tienes tantas cosas de qué preocuparte por mí, por Pedrito, por el trabajo». «Precisamente por eso entiendo lo que él está pasando», respondió Leticia, removiendo los frijoles en el fuego. «Cuando uno toca fondo, cualquier mano que se le extienda hace una gran diferencia». Doña Isabel la observó cocinar y sintió que se le oprimía el corazón. Sabía cuántos sacrificios Leticia hacía todos los días. La veía renunciar a sus propias necesidades para asegurar el bienestar de su familia. «Leticia, nunca me lo has contado, pero sé que has dejado de comprarte cosas para pagar mis medicinas», le dijo la madre. Leticia dejó de remover los frijoles. «Mamá, no digas eso. Es verdad, tus sandalias están rotas desde hace meses. No has comprado ropa nueva para ti ni para Pedrito, y aún así estás pensando en ayudar a un extraño». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Leticia. «Mamá, hago esto porque los amo, y lo de Leonardo es diferente». Cuando lo miré a los ojos, vi una tristeza que va más allá de la falta de dinero. Vi a alguien que había perdido la esperanza. «¿Y tú quieres devolverle la esperanza?», preguntó la madre. «Quiero intentarlo. Sé lo terrible que es sentirse solo en el mundo». Doña Isabel le tomó la mano.
Eres la persona más generosa que conozco, Leticia. Tu padre estaría orgulloso. Leticia tomó la mano de su madre y lloró en silencio. La mención de su padre siempre la conmovía. Él había fallecido cuando Pedrito era un bebé, víctima de un accidente de 1900 sin trabajo. Desde entonces, ella era el pilar de la familia. Esa noche, después de acostar a Pedrito y ayudar a su madre con los medicamentos, se sentó en la pequeña cocina para organizar las cuentas del mes. Los números en la calculadora nunca coincidían. Siempre faltaba dinero para algo. Miró la nevera donde había pegado el dibujo de su hijo y pensó en Leonardo. Decidió que al día siguiente le llevaría una porción extra de comida. No le costaba nada preparar comida para una persona más, y tal vez ese gesto haría una gran diferencia en la vida de él. Leonardo, por su parte, estaba en su lujosa oficina en casa, trabajando en la computadora. Había investigado más sobre Leticia y había descubierto cosas que lo dejaron aún más impresionado y culpable a la vez. Encontró registros antiguos de cuando ella estudiaba enfermería, notas excelentes, elogios de sus profesores y su participación en proyectos de voluntariado en el hospital de la universidad. Leticia no era solo una buena persona, era brillante y había abandonado todo para cuidar de su familia. También descubrió que trabajaba en 3 lugares diferentes para poder pagar las cuentas. Además de limpiar en el edificio de oficinas, hacía limpiezas en una clínica los fines de semana y tomaba trabajos extras cuando podía. La culpa que Leonardo sentía era devastadora. Allí estaba una mujer luchando contra todas las adversidades, sacrificando sus propios sueños por su familia, y aún encontraba tiempo y energía para ayudar a un extraño en la calle. Y él le estaba mintiendo, jugando con sus sentimientos, pero al mismo tiempo nunca se había sentido tan vivo. Las conversaciones con Leticia despertaron en él emociones que habían estado dormidas durante años. La forma en que ella lo miraba, cómo se preocupaba genuinamente, cómo le ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio. Leonardo se levantó y se acercó a la ventana panorámica de su apartamento, que daba vista a toda la ciudad. Todas esas luces representaban vidas, historias, personas luchando por sobrevivir. Y en algún lugar allá abajo estaba Leticia, probablemente despierta también, preocupándose por las cuentas o por la salud de su madre. Tomó una decisión. Continuaría con el disfraz por unos días más, pero no por curiosidad o por un experimento social. Continuaría porque quería conocer mejor a esa mujer extraordinaria. Quería entender de dónde venía tanta fuerza, tanta bondad, tanta capacidad de amar. Y tal vez, en el fondo, estaba empezando a enamorarse por primera vez en su vida. La madrugada llegó con Leonardo todavía despierto, planeando cómo podría ayudar a Leticia sin revelar su identidad. Quería hacer algo por su madre, por los costosos medicamentos, por la educación de su hijo, pero sabía que ella nunca aceptaría la ayuda de un desconocido. Tendría que ser creativo, tendría que encontrar una manera de mejorar su vida sin despertar sospechas, porque una cosa había descubierto en esos días. Leticia no solo era la mujer más bondadosa que había conocido, sino que también era la persona más digna, y él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para merecer su amor. Leonardo llegó a la acera más temprano de lo habitual, ansioso por su encuentro con Leticia. Había pasado toda la madrugada pensando en ella, en la conversación que tuvieron, en la fuerza que ella demostraba a pesar de enfrentar tantas dificultades. Cuando la vio acercarse, cargando un bolso térmico además de su bolso habitual, sintió que el corazón se le aceleraba. «Buenos días, Leonardo», le dijo con esa sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. «¿Cómo pasaste la noche?» «Bien, gracias. ¿Y tú?» «Ocupada como siempre», respondió ella, sentándose a su lado en la acera. «Pero te traje una sorpresa».
Abrió el bolso térmico y sacó un recipiente aún caliente. Hice una porción extra, comida casera hecha con cariño. Leonardo tomó el recipiente y sintió que sus manos temblaban. No era solo la comida lo que lo conmovía, era saber que alguien se había levantado más temprano, había pensado en él, había hecho eso especialmente para él. Leticia, no tenías que... Claro que sí, lo interrumpió ella. La comida callejera no es nutritiva. Tienes que comer bien si quieres tener fuerzas para buscar trabajo. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Él abrió el recipiente y vio arroz, frijoles, pollo desmenuzado y verduras de colores. Todo estaba acomodado con cuidado, como si fuera para alguien especial. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente especial. ¿Cómo tuviste tiempo para hacer esto?, le preguntó, sabiendo que ella trabajaba en varios lugares. Me levanté un poco más temprano. No fue nada, pero Leonardo sabía que era mucho más que eso. Sabía que esa mujer había sacrificado horas preciosas de sueño y había usado ingredientes que costaban dinero que a ella le faltaba. Todo para cuidar de un extraño. Leticia, ¿puedo preguntarte una cosa? ¿Por qué haces tanto por mí? Apenas me conoces. Ella se quedó en silencio por unos segundos, mirando el movimiento en la calle. ¿Sabes, Leonardo? Hay algo que nunca le he contado a nadie. Cuando mi padre falleció, mi madre y yo pasamos por un momento muy difícil. Hubo días en los que no teníamos qué comer. A Leonardo se le hizo un nudo en la garganta. ¿En serio? Sí. Yo, embarazada de Pedrito, cuidando de mi madre, que acababa de enterarse de su enfermedad. No tenía trabajo ni a dónde ir. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Un día, estaba sentada en un banco de la plaza llorando, sin saber qué hacer. Una señora que no conocía se me acercó. No dijo nada, solo se sentó a mi lado y se quedó conmigo. Después, me dio un sobre con dinero y me dijo, «Hija, a veces tenemos que ser ángeles en la vida de alguien». La revelación conmovió profundamente a Leonardo. ¿Y no la volviste a ver? Nunca. Pero esa actitud me cambió la vida. Me dio fuerzas para seguir luchando. Desde entonces, siempre que puedo, trato de ser un ángel para alguien. La revelación golpeó a Leonardo como un puñetazo en el estómago. Leticia no lo estaba ayudando por lástima o caridad. Estaba devolviendo un acto de bondad que había recibido en un momento de desesperación. «Eres una persona increíble», dijo él con la voz ahogada. «No, no lo soy. Solo hago lo que cualquiera debería hacer». En ese momento, Leonardo vio a un hombre acercándose por la acera y se le heló la sangre. Era Marcelo Ferraz, un empresario que frecuentaba los mismos círculos sociales que él. Si Marcelo lo reconocía, toda la farsa se desmoronaría. Se agachó rápidamente, bajando la gorra sobre los ojos. «Leticia, ese hombre», dijo. «¿Qué tiene él?», ella preguntó mirando en la dirección que Leonardo le había indicado. Marcelo caminaba directamente hacia ellos, hablando por su teléfono. A medida que se acercaba, Leonardo se dio cuenta de que sería imposible pasar desapercibido. «Leonardo Méndez», dijo Marcelo, deteniéndose frente a ellos con una expresión de completa sorpresa. Leonardo levantó la mirada lentamente, tratando de pensar en una excusa rápida. Leticia miraba de uno a otro, confundida. «Amigo, ¿qué haces aquí de esta manera?», continuó Marcelo, examinando la ropa sucia de Leonardo. «¿Es algún tipo de proyecto social de tu empresa? Algo así». «Sí, algo así», tartamudeó Leonardo, desesperado porque Marcelo no dijera nada más comprometedor. «Qué bien. Siempre he admirado tu lado filantrópico. ¿Cuánto tiempo vas a seguir con este experimento?». Leonardo vio a Leticia fruncir el ceño, claramente confundida. Tenía que actuar rápido antes de que ella comenzara a hacer preguntas. Marcelo en realidad solo estaba... «Disculpe que lo interrumpa», se interpuso Leticia levantándose de la acera. «¿Ustedes se conocen?».
Marcelo miró a Leticia como si la viera por primera vez. No, no nos conocemos. Soy Marcelo Ferraz, empresario del sector inmobiliario. Y... Adau, eres Leticia. Yo trabajo aquí en el edificio. Ah, qué bien. ¿Y cómo conociste a Leonardo? La pregunta dejó a Leticia aún más confundida. Lo conocí aquí en la acera. Está pasando por dificultades. Marcelo soltó una carcajada. ¿Dificultades? Leticia, ¿sabes quién es este hombre? Leonardo sintió que el mundo se le venía encima. Marcelo, por favor. Este es Leonardo Méndez, dueño de Méndez y Asociados, una de las consultorías financieras más grandes del país. El tipo tiene más dinero, aunque un banco. El silencio que siguió fue ensordecedor. Leticia miró a Leonardo con una expresión que mezclaba sorpresa, confusión y algo que parecía una decepción profunda. ¿Cómo es eso?, susurró ella. Marcelo se dio cuenta de que había hablado demasiado. Uy, creo que me metí donde no debía. Leonardo, hablamos después, ¿ok? Salió rápidamente, dejando a Leonardo y Leticia solos en una situación incómoda. Leticia seguía mirándolo, esperando una explicación que él no sabía cómo dar. Leticia, puedo explicarlo. ¿Explicar qué?, dijo ella con la voz más dura de lo habitual. ¿Que me mentiste desde el primer día? ¿Que me tomaste por tonta? No fue así. ¿Y cómo fue entonces?, dijo Leticia, visiblemente afectada. Eres rico y te quedaste aquí fingiendo ser pobre. ¿Para qué? ¿Para burlarte de la mujer ingenua que creyó en ti? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Yo dejé de comer para traer comida para ti. Me levanté más temprano para prepararte tu porción. Me preocupé por ti. Cada palabra de Leticia era como una puñalada en el corazón de Leonardo. Ver el dolor en sus ojos, saber que él había causado esa decepción, era peor que cualquier castigo. Leticia, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Que soy tan patética que te pareció divertido jugar conmigo? Nunca pensé que fueras patética. Al contrario. Entonces, ¿por qué mentiste? Leonardo respiró hondo, sabiendo que estaba en el momento más importante de toda esa situación. Porque quería encontrar a alguien que me amara por lo que soy, no por lo que tengo. ¿Y pensaste que mentir era el camino correcto?, preguntó ella. No, yo solo estaba perdido, Leticia, cansado de la gente que se me acercaba solo por interés. Y entonces apareciste tú y decidiste ponerme a prueba, ¿es eso? Al principio sí, fue eso, admitió Leonardo, viendo la expresión de Leticia cerrarse aún más. Pero después de que te conocí, todo cambió. Eres la persona más increíble que he conocido en mi vida. Leticia negó con la cabeza, secándose las lágrimas. ¿Sabes qué es lo más triste, Leonardo? Es que realmente me importaste. Pensé que había encontrado a alguien especial, alguien que necesitaba ayuda, alguien que... Se detuvo, como si se hubiera dado cuenta de algo. Dios mío, debiste reírte de mí, la limpiadora pobre tratando de ayudar al empresario millonario. Leticia, nunca me reí, nunca, dijo ella con amargura. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Me tuviste lástima? ¿Te pareció linda mi ingenuidad? Me enamoré de ti. Las palabras salieron de la boca de Leonardo antes de que se diera cuenta. Leticia dejó de llorar y lo miró con incredulidad. ¿Qué dijiste? Me enamoré de ti, Leticia, de tu bondad, de tu fuerza, de la forma en que ves el mundo. Me mostraste lo que es el amor verdadero. Leticia negó con la cabeza lentamente. No puedo creer que me estés diciendo esto ahora, después de mentirme desde el primer momento. Sé que lo arruiné todo, sé que no merezco tu perdón, pero todo lo que sentí por ti fue real. ¿Real? Leticia se rió sin humor. ¿Cómo puede ser real algo que se basa en una mentira? Agarró su bolso y comenzó a alejarse. Leonardo, o como sea que te llames, no quiero volver a verte nunca más. Me llamo Leonardo y lo que siento por ti es real, le gritó él. Pero ella ya estaba caminando hacia el edificio sin mirar atrás. Leonardo
se quedó allí, sosteniendo la porción de comida que ella había preparado con tanto cariño, viendo a la mujer que amaba alejarse, quizás para siempre. En ese momento se dio cuenta de que había cometido el error más grande de su vida. Había encontrado el amor verdadero y lo había perdido por una mentira que comenzó como un experimento y terminó como una tragedia. La comida se enfrió en sus manos mientras trataba de procesar la magnitud de lo que había sucedido. Leticia no era solo la mujer más bondadosa que había conocido, sino que también era la única que se había preocupado realmente por él. Y él la había traicionado de la peor manera posible. Leonardo pasó toda la noche caminando por las calles de la ciudad, sin poder sacar de su mente la expresión de dolor en el rostro de Leticia. Cada palabra que ella le había dicho resonaba en sus oídos como una condena. Dejé de comer para traer comida para ti. Esa frase lo destruía por dentro. Cuando amaneció, tomó una decisión que lo cambiaría todo. No volvería a mentir, no se escondería más. Se puso una de sus ropas normales, una camisa de vestir, sencilla y unos jeans, y fue directamente al edificio donde Leticia trabajaba. Tenía que hablar con ella, tenía que explicarse, aunque sabía que quizás era demasiado tarde. Llegó al edificio y se quedó esperando en la recepción. El guardia de seguridad, don Carlos, lo reconoció de inmediato. «Señor Leonardo, ¿usted por aquí tan temprano vino a resolver algo en la empresa?» Leonardo respiró hondo. «En realidad, vine a hablar con una de las empleadas de limpieza, Leticia». Don Carlos levantó las cejas, sorprendido. «¿Leticia? Ella aún no ha llegado, pero debe estar por llegar. ¿Puedo decirle que usted quiere hablar con ella?» «No es necesario. Esperaré aquí». Leonardo se sentó en uno de los sillones de la recepción, nervioso como nunca antes. Algunas personas que pasaban lo saludaban, extrañadas de verlo allí tan temprano y con esa expresión de tensión. Cuando Leticia entró por la puerta principal, cargando sus artículos de limpieza, se detuvo de inmediato al verlo. El rostro de ella se puso inexpresivo, con una frialdad que le rompió el corazón. «¿Qué estás haciendo aquí?», le preguntó, acercándose con pasos firmes. «Vengo a hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar». Leticia trató de seguir de largo, pero Leonardo se levantó, bloqueando su camino con delicadeza. «Por favor, Leticia, dame 5 minutos. Ya desperdiciaste varios días de mi vida con tus mentiras. No voy a desperdiciar ni 5 minutos más». Algunas personas en la recepción comenzaron a mirarlos, curiosas, por la conversación. Leonardo se dio cuenta de que ese no era el lugar ideal para una conversación íntima. «Entonces encuéntrame a la salida de tu trabajo, por favor». «No, Leticia, sé que estás dolida». «¿Dolida?», lo interrumpió ella, con la voz más alta de lo que pretendía. «¿Crees que es solo dolor, Leonardo? ¿Tú jugaste con mis sentimientos? ¿Fingiste que necesitabas ayuda frente a una mujer que realmente la necesita?» Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, y Leonardo sintió el deseo de abrazarla, de limpiar cada una de esas lágrimas, pero sabía que ya no tenía ese derecho. «Me hiciste sentir especial», continuó ella con la voz ahogada. «Me hiciste creer que estaba haciendo una diferencia en la vida de alguien. Y todo no fue más que un juego para ti. Nunca fue un juego, Leticia. Nunca. Entonces, ¿qué fue? Un experimento social, una apuesta con tus amigos ricos». Leonardo miró a su alrededor y vio que ahora varias personas estaban prestando atención a la conversación. Decidió que ya no importaba quién estaba escuchando, solo importaba hacer que Leticia lo entendiera. «Fue miedo», dijo con la voz clara y firme. «Miedo de nunca encontrar a alguien que me amara de verdad». Leticia dejó de llorar y lo miró con atención. «¿Sabes cuántas mujeres se me han acercado en el último año?», continuó él. «Decenas. Hermosas, inteligentes, exitosas,
pero todas querían lo mismo: mi dinero, mi estatus, mi apartamento, mis coches. Sintió que su propia voz comenzaba a temblar. Estaba cansado, Leticia, cansado de que me vieran como un premio, como un objeto. Quería encontrar a alguien que me mirara y viera a una persona, no una cuenta bancaria. Y pensaste que mentir era la solución. Pensé que era la única manera de estar seguro, admitió. Pero estaba equivocado, completamente equivocado. Leticia negó con la cabeza. Leonardo, no entiendes la gravedad de lo que hiciste. Te abrí mi corazón. Te conté sobre mi madre, sobre mi hijo, sobre mis sueños. Y guardé cada palabra en mi corazón, la interrumpió él. Cada historia que me contaste, cada sonrisa que me diste, cada gesto de cariño, nada de eso fue en vano. ¿Y cómo puedo creerte? ¿Cómo sé que no estás mintiendo de nuevo? Leonardo pensó por unos segundos y tomó una decisión que lo asustó. Si quería demostrar que estaba siendo sincero, tenía que exponerse por completo. Mi nombre completo es Leonardo Méndez Silva. Tengo la empresa desde hace 12 años. La construí desde cero, con un amigo de la universidad. Vivo solo en un apartamento en la zona sur que es demasiado grande y demasiado vacío. Respiró hondo antes de continuar. Perdí a mi madre hace 3 años por complicaciones médicas que podría haber evitado si le hubiera prestado más atención. Desde entonces me siento culpable todos los días. No tengo amigos verdaderos, solo socios de negocios. No tengo familia cercana. Paso la mayor parte de los fines de semana solo, tratando de llenar un vacío que el dinero nunca pudo llenar hasta que te conocí. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Por primera vez en años, me levanté emocionado por vivir un día. Por primera vez en años, me sentí importante para alguien. Leticia, sé que lo arruiné todo, continuó, sin dejarla hablar. Sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que cada momento que pasamos juntos fue real para mí. Cada conversación, cada sonrisa tuya, cada gesto de cariño que tuviste conmigo. Leonardo se secó las lágrimas y la miró directamente a los ojos. Me preguntaste si estaba mintiendo de nuevo. No lo estoy. Te estoy diciendo la verdad más dolorosa de mi vida, que soy un hombre perdido, vacío, que lo tuvo todo y no supo valorarlo hasta que te conoció. El silencio que siguió fue intenso. Las personas a su alrededor habían detenido por completo sus actividades para escuchar esa declaración. Leticia lo miraba con una expresión que mezclaba dolor, confusión y algo que parecía compasión. ¿De verdad crees que eso justifica lo que hiciste?, le preguntó en voz baja. No justifica nada, respondió él de inmediato. No hay justificación para lo que hice. Fue puro egoísmo, pero estoy aquí humillándome delante de todo el mundo, porque tú vales más que mi orgullo. Leticia cerró los ojos por unos segundos, como si estuviera tratando de procesar todo lo que había oído. Leonardo, me hiciste mucho daño, dijo cuando los abrió. Me hiciste cuestionar si soy tan ingenua, si soy tan fácil de engañar. No eres ingenua, eres bondadosa, eres la persona más pura y auténtica que he conocido en mi vida. ¿Cómo puedo creer en algo de lo que dices después de descubrir que me mentiste desde el primer día? La pregunta golpeó a Leonardo como un puñetazo. Ella tenía razón. ¿Cómo podía esperar que ella volviera a confiar en él después de haber roto esa confianza de una manera tan devastadora? No lo sé, respondió con total honestidad. No sé cómo puedes creer en mí. Solo sé que pasaré el resto de mi vida tratando de demostrar que merezco una segunda oportunidad. Leticia negó con la cabeza lentamente. Leonardo, necesito pensar, necesito procesar todo esto. ¿Cuánto tiempo necesitas? No lo sé. Tal vez mucho tiempo. Tal vez nunca logre perdonarte. La posibilidad de perder a Leticia para siempre hizo que Leonardo sintiera una desesperación que nunca antes había experimentado. Puedo esperar.
Esperaré el tiempo que sea necesario. ¿Por qué? ¿Porque valgo tanto para ti? Leonardo la miró a los ojos y decidió decir la verdad más importante de todas. Porque tú me enseñaste a amar, porque me mostraste que la bondad real existe en el mundo, porque cuando te miro, veo a la persona que me gustaría ser. Respiró hondo antes de continuar. Y porque estoy enamorado de ti de una manera que nunca pensé que fuera posible. No por lo que tienes o por lo que haces por mí, sino por quién eres. Leticia lo miró fijamente por unos segundos que parecieron horas. Luego tomó los materiales de Mindo de Sintusit, limpieza que había dejado en el suelo, y comenzó a caminar hacia el ascensor. Leticia, espera, la llamó él. Ella se detuvo y se giró. Leonardo, tengo que trabajar ahora y tú tienes que darme espacio para pensar. ¿Puedo llamarte? ¿Puedo buscarte? No. Cuando esté lista para hablar, si algún día lo estoy, te buscaré yo. Entró al ascensor y las puertas se cerraron, llevándose consigo a la mujer que se había convertido en lo más importante en la vida de Leonardo. Él se quedó parado en la recepción, sintiendo las miradas de todas las personas que habían presenciado la escena. Don Carlos se le acercó. Señor Leonardo, con todo respeto, Leticia es una mujer muy especial. Si usted consigue su perdón, será el hombre más afortunado del mundo. Leonardo asintió, sintiendo todo el peso de sus acciones. Lo sé, don Carlos, lo sé. Salió del edificio sabiendo que había hecho todo lo que podía por el momento. Ahora solo le quedaba esperar y rezar para que el amor fuera más fuerte que la decepción. Pasaron 3 días desde la última conversación entre Leonardo y Leticia, y él estaba destrozado. No podía trabajar, no podía comer, no podía pensar en otra cosa que no fuera ella. Rodrigo lo había llamado varias veces, preocupado por su ausencia en la empresa, pero Leonardo solo le decía que estaba resolviendo asuntos personales. Marina, su ama de llaves, estaba igual de preocupada. Señor Leonardo, usted no está bien, no come bien desde hace días, camina por la casa como si fuera un alma en pena. Estoy bien, Marina, solo necesito resolver una situación. ¿Qué situación? Tal vez pueda ayudar. Leonardo miró a Marina, que trabajaba para él desde hacía más de 5 años. Era una mujer sencilla y honesta, que siempre lo había cuidado con un cariño maternal. Tal vez ella podría entenderlo. Marina, ¿alguna vez has amado a alguien al punto de hacer cualquier cosa por esa persona? Ella sonrió con tristeza. Claro, señor. Tengo 3 hijos y una vez amé a un hombre que me rompió el corazón. ¿Cómo lo superaste? ¿Quién dijo que lo superé? Se rió suavemente. Algunas heridas aprendemos a llevarlas, no a curarlas. Leonardo sintió una opresión en el pecho. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. ¿Y si tuvieras una oportunidad de recuperar ese amor? ¿Harías cualquier cosa? Depende de lo que fuera, sí. Pero el amor verdadero no se recupera con desesperación, señor Leonardo. Se recupera con verdad y paciencia. En ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, Leticia estaba pasando por la peor semana de su vida. No podía sacar a Leonardo de su cabeza. No podía dejar de pensar en el dolor que vio en sus ojos cuando él le confesó sus sentimientos. «Hija, te veo diferente desde ese día», le dijo doña Isabel mientras Leticia organizaba sus medicamentos. «¿Quieres hablar?» «No es nada, mamá». «Leticia, soy tu madre. Sé cuándo estás sufriendo». Leticia dejó lo que estaba haciendo y se sentó al lado de su madre. «¿Recuerdas al chico que te conté que estaba ayudando? ¿Leonardo? ¿El que vivía en la calle? Él me mintió, mamá. Es rico, muy rico. Fingió ser pobre. No sé muy bien para qué». Doña Isabel se quedó en silencio unos segundos, procesando la información. «¿Y cómo te enteraste?» Leticia le contó toda la historia, desde el encuentro con Marcelo hasta la conversación en el edificio. Mientras hablaba,
Las lágrimas volvieron a rodar por su rostro. Me dijo que estaba enamorado de mí, mamá. Pero, ¿cómo puedo creerle a alguien que me mintió desde el primer momento? Doña Isabel le tomó la mano. Leticia, ¿puedo hacerte una pregunta? Cuando hablaban, cuando él todavía estaba fingiendo, ¿sentías que te estaba mintiendo? No, parecía auténtico. Por eso me dolió tanto descubrir la verdad. ¿Y la forma en que te miraba, en que te trataba? Leticia cerró los ojos, recordando los momentos que habían compartido. Con cariño, con respeto, como si yo fuera la persona más importante del mundo. Entonces, tal vez sus sentimientos eran verdaderos, aunque las circunstancias fueran falsas. Mamá me engañó. Te engañó sobre su situación financiera, pero te engañó sobre sus sentimientos. La pregunta de su madre hizo que Leticia reflexionara profundamente. Recordó cada mirada de Leonardo, cada palabra de cariño, cada momento en que él parecía conmoverse con su bondad. Mientras tanto, Leonardo había tomado una decisión. No esperaría más. Pasivamente, iría al edificio donde Leticia trabajaba todos los días hasta que ella aceptara hablar con él de nuevo. Al cuarto día, llegó muy temprano y se paró en la acera frente al edificio, pero esta vez no estaba fingiendo ser un indigente. Estaba vestido normalmente con un cartel en las manos que decía: «Leticia, necesito tu perdón». Don Carlos, el guardia de seguridad, lo vio por la ventana y bajó a hablar con él. «Señor Leonardo, ¿qué está haciendo?» «Esperando a Leticia. Necesito hablar con ella». «Pero señor, así en la calle la gente va a hablar». «Que hablen, don Carlos. Ya no me importa eso». Cuando Leticia llegó y vio a Leonardo parado en la acera con ese cartel, sintió que el corazón se le aceleraba. Varias personas lo estaban mirando, algunas tomando fotos con sus teléfonos. Ella se acercó a él, mortificada. «Leonardo, ¿qué estás haciendo? Todo el mundo te está mirando». «No me importa, solo quiero hablar contigo». «No, aquí estás haciendo un espectáculo». Leonardo dejó el cartel en el suelo. «Entonces, hablemos en otro lugar, por favor». Leticia miró a su alrededor, viendo a los curiosos observar la escena. «Me estás avergonzando». «Lo siento, no era mi intención, solo estoy desesperado». La palabra «desesperado» tocó algo profundo en el corazón de Leticia. Pudo ver en sus ojos que no era una actuación, era desesperación real. «5 minutos», le dijo. «Ahí, en la plaza». Caminaron hasta el mismo banco donde habían hablado por primera vez. Leonardo estaba nervioso, sabiendo que quizás era su última oportunidad. «Leticia, sé que me pediste tiempo para pensar, pero no pude estar lejos. Me estoy volviendo loco». «Leonardo, déjame terminar, por favor». Ella respiró hondo. «Sé que no merezco tu perdón. Sé que rompí tu confianza de la peor manera posible, pero necesito que sepas algo». Leticia se quedó en silencio, esperando. «En los últimos días busqué información sobre ti, sobre tu familia, sobre tu vida». «¿Me investigaste?», preguntó ella, indignada. «No fue una investigación, fue cuidado». Leonardo sacó un sobre del bolsillo. «Descubrí que tu madre necesita un tratamiento específico que cuesta mucho dinero. Descubrí que trabajas en 3 lugares para poder pagar las cuentas. Descubrí que renunciaste a la universidad para cuidar a tu familia». Leticia se tensó. «¿Qué quieres con esto?» «Quiero ayudarte sin esperar nada a cambio». Él le extendió el sobre. «Aquí hay un cheque suficiente para pagar el tratamiento de tu madre por los próximos 2 años y para que puedas volver a la universidad». Leticia miró el sobre como si fuera veneno. «¿Estás tratando de comprarme?» «No, estoy tratando de reparar el daño que hice». «Leonardo, no entiendes nada», dijo ella, levantándose visiblemente irritada. «¿Crees que puedes resolver todo con dinero? No creo que pueda resolver todo. Solo quiero ayudar. No quiero tu ayuda. No quiero tu caridad». «No es caridad, Leticia. Es amor». La palabra se quedó suspendida en el aire entre ellos.
Leticia dejó de caminar y se giró para mirarlo fijamente. ¿Amor? ¿A esto le llamas amor? Mentirle a alguien, investigar su vida íntima y luego tratar de comprar su perdón. No estoy tratando de comprar nada. Estoy tratando de demostrar que de verdad me importas. Si de verdad te importara, respetarías mi decisión de no querer hablar contigo. Leonardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Leticia, por favor. No, Leonardo, no entiendes. No entiendes lo que es tener orgullo a pesar de ser pobre. No entiendes lo que es luchar por todo lo que tienes. No entiendes que hay cosas que el dinero no puede comprar. Ella comenzó a alejarse nuevamente. Y una de esas cosas es mi confianza. Leonardo se quedó quieto, sosteniendo el sobre, viendo a la mujer que amaba alejarse una vez más. Pero esta vez algo cambió dentro de él. Se dio cuenta de que estaba abordando todo de la manera incorrecta. Corrió tras ella. «Leticia, espera». «Leonardo, basta. Tienes razón», dijo él jadeando. «Tienes toda la razón». Leticia se detuvo, sorprendida por el cambio en su tono. «No entiendo lo que es tener orgullo a pesar de ser pobre. No entiendo lo que es luchar por todo lo que tienes. No entiendo que el dinero no compra algunas cosas». Leonardo rompió el cheque frente a ella. «Pero quiero aprender. Quiero que tú me enseñes». Leticia miró los pedazos de cheque en el suelo, incrédula. «Si me das una oportunidad, no como el hombre rico que intenta resolver todo con dinero, sino como el hombre perdido que necesita aprender a ser una mejor persona». Ella lo miró a los ojos y vio algo diferente. Ya no había desesperación, sino humildad. «Leonardo, aunque quisiera perdonarte, ¿cómo puedo volver a confiar en ti?» «No lo sé», respondió con honestidad. «Solo sé que pasaré el resto de mi vida tratando de demostrar que soy digno de tu confianza». Leticia se quedó en silencio por unos segundos que parecieron una eternidad. «¿Una oportunidad?», dijo finalmente. «Una sola oportunidad, pero con una condición». «¿Cuál?». El corazón de Leonardo se disparó. «Cualquier condición. Nada de mentiras, nunca más. Sobre nada, aunque la verdad duela. Lo prometo. Y nada de intentar resolver mis problemas con dinero. Si quieres conocerme de verdad, tienes que aceptarme como soy, con mis dificultades y todo. Eso también lo prometo». Leticia le extendió la mano. «Entonces empecemos de cero. Me llamo Leticia Santos. Tengo 29 años. Soy limpiadora, madre soltera y cuido a mi madre que tiene una condición delicada». Leonardo tomó su mano sintiendo una emoción abrumadora. «Me llamo Leonardo Méndez. Tengo 36 años. Soy empresario y soy un hombre que perdió el rumbo en la vida hasta que encontró a una mujer extraordinaria que me mostró lo que realmente importa». Por primera vez en días, Leticia sonrió, una sonrisa pequeña, aún llena de cautela, pero que iluminó por completo el mundo de Leonardo. «No será fácil», dijo ella. «Aún estoy dolida. Todavía me da miedo confiar en ti. Lo sé y te probaré cada día que merezco tu confianza». Leticia soltó su mano. «Tengo que volver al trabajo. Doña Carmen debe estar buscándome. ¿Puedo verte después del trabajo?». Ella dudó por unos segundos. «Puedes, pero esta vez quiero que conozcas a mi familia, a mi madre y a mi hijo. Si vamos a intentarlo de nuevo, quiero que sea con total transparencia». Leonardo sintió que su corazón se llenaba de gratitud. «Será un honor conocer a tu familia». Mientras caminaba de regreso a casa, Leonardo supo que había conseguido una segunda oportunidad preciosa y esta vez no la desperdiciaría. Leonardo llegó a la dirección que Leticia le había dado al final de la tarde. El edificio antiguo en el barrio humilde contrastaba drásticamente con su realidad, pero no sentía incomodidad, sentía el privilegio de ser incluido en la vida real de ella. Subió las escaleras hasta el segundo piso y tocó la puerta con el número 23. Leticia le abrió y él notó que se había cambiado de ropa, poniéndose un vestido sencillo pero bonito.
¿Estás nervioso?, le preguntó, notando la tensión en su rostro. Mucho. ¿Y si tu madre no me quiere? ¿Y si tu hijo me rechaza? Entonces tendrás que ganártelos, sonrió ella por segunda vez ese día. Así como estás tratando de ganarme a mí. Ella lo llevó al pequeño apartamento impecablemente organizado. Él inmediatamente vio de dónde venía la fuerza de Leticia. El ambiente irradiaba amor, cuidado y unión familiar. Mamá, Pedrito, quiero presentarles a alguien, llamó Leticia. Doña Isabel apareció desde la sala, moviéndose lentamente con la ayuda de un bastón. Leonardo se impresionó por la dignidad que ella mantenía a pesar de sus dificultades físicas. Mamá, él es Leonardo. Leonardo, mi madre, doña Isabel. Mucho gusto, doña Isabel, dijo Leonardo, extendiéndole la mano con respeto. Ella lo analizó con ojos experimentados que habían visto mucho en la vida. Entonces, ¿tú eres el chico que le mintió a mi hija?, le preguntó sin rodeos. La pregunta lo tomó por sorpresa, pero decidió mantener su promesa de honestidad total. Sí, señora, hice eso y me arrepiento profundamente. ¿Por qué mentiste? Leonardo respiró hondo. Porque tenía miedo, doña Isabel. Miedo de nunca encontrar a alguien que me amara por lo que soy, no por lo que tengo. Y pensaste que engañar a mi hija era la solución. No había pensado en las consecuencias. Fue mi egoísmo. Doña Isabel continuó mirándolo en silencio. Mi hija me contó que te enamoraste de ella. ¿Es eso verdad? Es la verdad más pura que he dicho en mi vida. En ese momento, un niño pequeño apareció corriendo desde la cocina, deteniéndose tímidamente detrás de su abuela cuando vio al extraño en la sala. Pedrito, ven acá, lo llamó Leticia con cariño. Él es Leonardo del que te hablé. El niño se acercó lentamente, mirando a Leonardo con curiosidad. ¿Tú eres el hombre que le gusta a mamá?, preguntó con inocencia. La pregunta sonrojó a Leticia, y el corazón de cientos. Leonardo se aceleró. Tu hijo es muy directo, le dijo a Leticia sonriendo. Se parece a la familia, comentó doña Isabel, y Leonardo notó un tono ligeramente más cálido en su voz. ¿Puedo sentarme y hablar con ustedes?, preguntó él. Claro, respondió Leticia. Pedrito, ve a buscar el dibujo que hiciste hoy. Mientras el niño corría a su habitación, doña Isabel se acomodó en su sillón y le hizo una seña a Leonardo para que se sentara en el sofá. Leonardo, ¿puedo hacerte una pregunta personal?, le dijo. Claro, señora. ¿Alguna vez has pasado necesidades en la vida? Él dudó por unos segundos, recordando su promesa de honestidad total. No, doña Isabel, nunca he pasado hambre. Nunca he estado sin un techo. Nunca he tenido que elegir entre comprar medicinas o comida. Entonces, ¿cómo puedes entender nuestra realidad? No puedo, admitió él. Y por eso necesito aprender. Necesito que ustedes me enseñen. Doña Isabel intercambió una mirada con Leticia. ¿Enseñarte qué? ¿Cómo una familia puede estar tan unida a pesar de enfrentar dificultades? ¿Cómo su hija puede ser tan generosa teniendo tan poco? ¿Cómo pueden sonreír incluso cuando todo parece difícil? Pedrito volvió corriendo con un papel en las manos. Tío, mira lo que dibujé. Leonardo tomó el dibujo y vio trazos de colores que parecían representar a una familia. ¿Quiénes son estas personas? Son mi mamá, mi abuela, yo y tú, dijo el niño emocionado. Leonardo miró el dibujo, sintiendo que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Me dibujaste en tu familia? Mamá dijo que eres especial para ella, así que eres especial para nosotros también. La inocencia del niño tocó algo profundo en el corazón de Leonardo. Miró a Leticia, que estaba visiblemente conmovida por la actitud de su hijo. Pedrito, ¿puedo preguntarte una cosa?, le dijo, agachándose a la altura del niño. Sí, ¿qué es lo que más te gusta hacer con tu mamá? Me gusta cuando me cuenta cuentos antes de dormir y cuando hacemos chocolate los domingos. ¿Y qué quieres ser cuando seas grande? Doctor, para cuidar de la abuela y de otras personas enfermas.
Leonardo miró a doña Isabel, que sonreía orgullosa de su nieto. Pedrito, ¿sabes que tu mamá también quería trabajar en el área médica? ¿En serio? El niño miró a Leticia sorprendido. Es verdad, ella confirmó. Estudiaba para ser enfermera. ¿Por qué dejaste de estudiar, mamá? Leticia dudó, pero Leonardo respondió primero. Porque tu mamá es una heroína. Renunció a sus propios sueños para cuidar de ustedes. Doña Isabel miró a Leonardo con una expresión diferente. Había respeto allí. Leonardo, le dijo, ¿puedo hablarte a solas? Claro. Leticia llevó a Pedrito a la cocina, dejándolos a los dos solos en la sala. Mi hija es la persona más preciosa en este mundo, comenzó doña Isabel. Ya ha sufrido mucho. El padre de Pedrito la abandonó cuando se enteró del embarazo. Tuvo que dejarlo todo para cuidarme cuando me enteré de mi enfermedad. Leonardo escuchaba en silencio, sintiendo el peso de la responsabilidad que Leticia cargaba. Ella nunca se ha quejado, nunca se ha lamentado. Siempre ha dicho que nosotros somos su prioridad, pero yo veo en sus ojos que a veces siente que le falta alguien que también la cuide a ella. Doña Isabel, yo quiero ser esa persona. Querer es fácil, lograrlo es otra historia, le dijo ella, inclinándose hacia adelante. ¿Estás dispuesto a amar no solo a mi hija, sino a aceptar que somos un paquete? ¿Completo? Yo con mi enfermedad, Pedrito con sus necesidades. Lo acepto con el mayor amor del mundo, respondió él sin dudar. ¿Y estás dispuesto a respetar nuestra forma de vivir, nuestra sencillez, nuestros valores? Lo estoy. De hecho, quiero aprender de ustedes. Doña Isabel sonrió por primera vez. Entonces, tienes mi bendición, pero con una condición. ¿Cuál? Si algún día vuelves a hacerle daño a mi hija, tendrás que vérnoslas conmigo. Leonardo se rió, dándose cuenta de que había ganado una aliada poderosa. Puede estar tranquila, doña Isabel. No pretendo desperdiciar esta segunda oportunidad. Leticia regresó de la cocina con Pedrito y un pastel sencillo. Gente, ¿qué tal si tomamos un café? Durante las siguientes horas, Leonardo experimentó algo que nunca antes había vivido. Una noche de familia real. Jugaron juegos simples, contaron historias y se rieron de anécdotas tontas. Pedrito se acurrucó en su regazo para que le contara un cuento y Leonardo sintió que su corazón se llenaba de un amor paternal que no sabía que existía. Cuando llegó el momento de irse, Leticia lo acompañó hasta la puerta. ¿Cómo te fue?, le preguntó. Fue perfecto. Tu familia es increíble. Les caíste bien, especialmente a Pedrito. ¿Y tú? ¿Sigues enojada conmigo? Leticia se quedó pensativa por unos segundos. Ya no estoy enojada. Todavía estoy dolida. Todavía me da miedo, pero te vi aquí hoy y parecías sincero. Lo era. Cada segundo fue real. Leticia, si vamos a intentar esto, necesito que entiendas una cosa. Mi vida es simple, no tengo glamour, no tengo lujos, tenemos dificultades reales, problemas concretos. Lo sé, y quiero ser parte de esa vida simple, incluso si eso significa dejar atrás algunas cosas de mi mundo. Tu mundo me mostró lo que el mío nunca pudo, la verdadera felicidad. Ella sonrió, y esta vez fue una sonrisa completa, sin reservas. Entonces, vayamos despacio. Un día a la vez. Un día a la vez, repitió él. Ella se acercó y le dio un suave beso en la mejilla. Gracias por haber sido sincero con mi familia. Gracias por darme una segunda oportunidad. Meses después, Leonardo se había convertido en parte de la rutina de la familia. Iba todos los fines de semana, ayudaba con las tareas de la casa, jugaba con Pedrito y hablaba con doña Isabel. Había aprendido a cocinar platos sencillos, a arreglar cosas rotas y a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Su empresa seguía prosperando bajo la supervisión de Rodrigo, pero él había cambiado por completo sus prioridades. Marina le comentaba a diario lo feliz que se veía, lo más humano que se había vuelto. Señor Leonardo, esta mujer hizo un milagro en usted, le dijo una mañana.
Sí, lo hizo Marina. Me mostró quién realmente puedo llegar a ser. Una tarde de domingo, mientras todos estaban en la pequeña sala viendo una película, Pedrito hizo una pregunta que lo cambió todo. Tío Leonardo, ¿te vas a casar con mi mamá? Leticia se puso roja. Pedrito, pero ¿es verdad que las personas que se quieren se casan?, insistió el niño. Leonardo miró a Leticia y luego a doña Isabel, que sonreía discretamente. Pedrito, ¿tú qué piensas de eso? Yo quisiera mucho. Así serías mi papá de verdad. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Leonardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se levantó del sofá y se arrodilló frente a Leticia. Leonardo, ¿qué estás haciendo?, susurró ella. Leticia Santos, me enseñaste lo que es el amor verdadero. Me mostraste que la felicidad no se compra, se construye. Me diste una familia que nunca pensé que podría tener. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. No es un anillo caro, es simple, como nuestra historia debió haber sido desde el principio. Leticia ya estaba llorando, al igual que doña Isabel. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Quieres formar una familia de verdad conmigo? Sí, susurró ella. Sí, 1000 veces sí. Pedrito gritó de alegría y se lanzó a los brazos de los dos. Doña Isabel aplaudía desde su sillón, llorando de felicidad. Un año después, Leonardo y Leticia se casaron en una ceremonia sencilla pero llena de amor. Doña Isabel había mejorado significativamente con el tratamiento adecuado. Pedrito llamaba a Leonardo papá y Leticia había regresado a la universidad, cumpliendo finalmente su sueño de ser enfermera. Leonardo aprendió que el amor verdadero no se gana con mentiras ni con dinero, sino con verdad, paciencia y la voluntad de convertirse en una mejor persona cada día. Y así, el hombre que fingió ser pobre para encontrar el amor, descubrió que la verdadera riqueza estaba en ser amado exactamente como era, imperfecto, pero dispuesto a crecer y ser mejor. Esta historia ha llegado a su fin. Un año después de su boda, en una tarde de sol radiante en la casa que Leonardo había comprado, una que no era ostentosa, pero que estaba llena de calidez, él y Leticia estaban sentados en el jardín, viendo a Pedrito jugar con el perro. La vida había encontrado su cauce, simple y verdadera, y en esa simplicidad él había hallado una felicidad que ni todo su dinero podía igualar. Leticia, con su bata de enfermera en una silla cercana, sonrió. ¿Te imaginas si no me hubieras mentido?, le preguntó de repente. Leonardo se sobresaltó un poco. No lo sé. Probablemente nunca nos habríamos conocido, o yo habría sido un idiota que trataba de impresionarte con mi riqueza. El engaño fue lo que me puso en mi lugar. Él se giró para mirarla a los ojos. El engaño fue una lección que necesitaba. Si no hubiera pasado por esa experiencia, nunca habría conocido a la persona que soy ahora. Nunca habría conocido la humildad, la dignidad y, sobre todo, nunca habría conocido el verdadero amor. Leticia le tomó la mano. El destino tiene formas muy extrañas de unir a las personas. A veces, la mayor de las mentiras es el camino a la verdad más profunda. Me mentiste sobre quién eras, pero me mostraste la verdad de lo que podías ser. Y eso, mi amor, es lo que me enamoró. Su amor era una prueba de que, aunque el comienzo fuera imperfecto, una base de honestidad y perdón podía construir una vida llena de felicidad y propósito. Leonardo recordaba las noches solitarias en su lujoso apartamento, la frialdad de su inmensa mansión, la sensación de ser un objeto codiciado, pero no una persona amada. Esas memorias ya no le causaban dolor, sino que le servían de recordatorio de lo lejos que había llegado. Ahora cada noche se dormía en los brazos de Leticia, con el sonido de los ronquidos de Pedrito en la habitación de al lado, y se despertaba con una sensación de plenitud que no tenía precio. Había aprendido
que la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en los lazos de amor que había construido. A través del amor de Leticia y su familia, había descubierto una forma de vivir que no se basaba en las posesiones, sino en las relaciones humanas y en la bondad. Su amor era un faro de esperanza que iluminaba su camino, un camino que antes estaba oscuro y sin dirección. Leticia también había encontrado en Leonardo la realización de un sueño, no solo el de ser enfermera que estaba cumpliendo, sino el de tener un compañero que la amara, la respetara y la viera como la persona increíble que era. El hecho de que fuera rico ya no importaba. Lo que importaba era la persona que se había esforzado por ser, la persona que había crecido y había aprendido a amar de verdad. Su relación era un testimonio del poder del perdón y de la capacidad humana para cambiar. Había perdonado su mentira inicial porque vio la verdad en su arrepentimiento y la sinceridad en sus acciones. El amor que compartían era una segunda oportunidad para ambos, un regalo que habían recibido por ser valientes y vulnerables, por atreverse a creer en algo más grande que ellos mismos. Un día, durante una de sus limpiezas semanales en la clínica, Leticia se encontró con una joven enfermera novata que se sentía abrumada y desanimada. Recordando su propia historia, se acercó a la joven y le contó cómo su sueño de ser enfermera se había pospuesto, pero no abandonado, gracias al apoyo de su familia y al amor de un hombre que le enseñó el valor de la perseverancia. La joven la escuchó con atención, sintiendo que Leticia era como un ángel. Leticia nunca le contó la parte de la mentira inicial, solo la historia de cómo el amor y el apoyo pueden superar cualquier obstáculo. Inspirada por la conversación, la joven enfermera se sintió revitalizada y renovada, dispuesta a enfrentar los desafíos de su carrera con una nueva esperanza. Al final de la jornada, Leticia le sonrió y le dijo: «Recuerda, a veces tenemos que ser ángeles en la vida de alguien». Mientras Leticia compartía su sabiduría en la clínica, Leonardo estaba en una reunión de negocios en su oficina, escuchando a su equipo presentar una nueva estrategia de inversión. Aunque los números eran impresionantes, su mente estaba en otra parte. Recordaba las palabras de Leticia, su sencillez y su honestidad, y se dio cuenta de que su verdadera estrategia de vida no estaba en los negocios, sino en el amor y en la familia. Cuando terminó la reunión, se levantó y se dirigió a Rodrigo. «Quiero que nos enfoquemos en un nuevo tipo de inversión», le dijo. «Quiero crear una fundación para ayudar a personas como Leticia, personas que tienen sueños, pero que no tienen los recursos para cumplirlos. Quiero ayudar a familias que están luchando, a jóvenes que quieren estudiar pero que no tienen dinero. Y quiero que la fundación lleve el nombre de Leticia. Mi vida cambió gracias a ella, y quiero que su bondad cambie la vida de otros». Rodrigo, sorprendido pero conmovido, asintió con una sonrisa. «Me parece una excelente idea, amigo. El negocio es importante, pero hay cosas que valen más». La Fundación Leticia Santos se convirtió en un éxito rotundo. Con el dinero de Leonardo y la dirección apasionada de Leticia, que había decidido combinar sus estudios de enfermería con la gestión de la fundación, ayudaron a innumerables personas a cumplir sus sueños. Becas para estudiantes, apoyo financiero para familias con enfermos y programas de ayuda para personas sin hogar se convirtieron en el corazón de la organización. Leticia, que una vez fue el objeto de un experimento, se había convertido en la heroína que inspiraba a otros, en una fuerza de cambio en el mundo. Su historia, la de una mujer que se negó a rendirse y que encontró el amor y la felicidad en el lugar menos esperado, se convirtió en la prueba de que la bondad, la humildad y la honestidad son las verdaderas riquezas. Un día, Leonardo y Leticia, de la mano, visitaron la plaza donde se conocieron por primera vez.
Se sentaron en el mismo banco, recordando el pasado con una mezcla de melancolía y gratitud. «Recuerdo cuando te vi por primera vez, Leticia», dijo él sonriendo. «Parecías un ángel caído del cielo». Ella se rió. «Y tú parecías un vagabundo». «He perdido. Mira dónde estamos ahora». Se miraron a los ojos, y en sus miradas se reflejó todo lo que habían superado juntos. Se habían conocido en un momento de oscuridad para ambos, pero su amor había sido la luz que los había guiado hacia un futuro lleno de esperanza y de promesas cumplidas. Su historia era una de amor, redención y crecimiento personal. Había comenzado con una mentira, pero se había construido sobre la verdad, el perdón y un amor incondicional que los unía para siempre. Su historia se había convertido en una leyenda en la familia y entre sus amigos. Pedrito crecía sano y feliz, con el amor de un padre que lo adoraba y una madre que era su modelo a seguir. Doña Isabel, con su salud mucho mejor, pasaba los días cuidando de sus nietos, pues Leticia y Leonardo ya estaban planeando tener más hijos y viendo cómo la vida que su hija tanto se había sacrificado por ellos ahora estaba llena de bendiciones. La felicidad que los rodeaba era palpable, una felicidad que no se podía comprar con dinero, sino que se construía con el corazón. Leonardo, que una vez había creído que el dinero lo era todo, había aprendido que la verdadera riqueza estaba en las manos de Leticia, en los abrazos de Pedrito y en la sabiduría de Doña Isabel. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. La vida de Leonardo, que una vez fue vacía y sin sentido, ahora estaba llena de propósito y de significado. Ya no se sentía como un objeto, sino como una persona amada y valorada. Había encontrado en Leticia a su compañera, a su mejor amiga y a la mujer que le había enseñado a vivir. Su historia, que comenzó como un cuento de hadas al revés, se había convertido en una historia de amor real, de un amor que había superado la adversidad, la mentira y el miedo. Se habían encontrado en el momento perfecto, aunque las circunstancias fueran imperfectas, y su amor había sido el catalizador que los había transformado en las personas que debían ser. El amor de Leonardo por Leticia era la prueba viviente de que la verdad y la bondad siempre prevalecen. Lo que comenzó como un experimento egoísta se había convertido en un viaje de autodescubrimiento, un viaje que lo había llevado de la soledad a la plenitud, del vacío a la felicidad, de la superficialidad a la verdadera profundidad de la vida. Leticia, con su corazón lleno de compasión y su espíritu inquebrantable, había sido la maestra que lo había guiado. Ella no solo lo había perdonado, sino que también lo había transformado en una mejor persona, una persona que ya no necesitaba mentir para encontrar el amor. Su historia se convirtió en una inspiración para todos los que la conocían. Era un recordatorio de que las apariencias engañan, de que el dinero no compra la felicidad y de que la verdadera riqueza reside en el interior. Leonardo y Leticia juntos demostraron que el amor es el motor más poderoso del universo, un motor que puede sanar las heridas, perdonar los errores y construir una vida llena de significado. La lección que él aprendió en la acera, disfrazado de pobre, fue la más valiosa de su vida, que la verdadera bondad no tiene precio y que el amor es el tesoro más grande que se puede encontrar. Y así su historia continúa, no como un cuento de hadas, sino como una historia de la vida real, llena de desafíos y de bendiciones. Leonardo, que una vez fue un hombre superficial, se había convertido en un pilar para su familia y para la comunidad. Leticia, que una vez había soñado con un futuro que parecía imposible, lo estaba viviendo con un hombre que la amaba y que la apoyaba en cada paso del camino. Su amor
Era un faro para todos los que los conocían, una prueba de que la vida, a pesar de sus dificultades, siempre puede tener un final feliz si se basa en la verdad, el amor y el perdón. El verdadero viaje de Leonardo no fue el de un hombre rico que fingió ser pobre, sino el de un hombre que se encontró a sí mismo en los ojos de una mujer que aprendió que la verdadera riqueza no se mide en billetes, sino en sonrisas, en abrazos, en lazos familiares y en un amor incondicional. Y en esa simple verdad, él encontró la felicidad que tanto había buscado, una felicidad que era mucho más valiosa que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. La moraleja de su historia resonó profundamente en el corazón de todos. Un hombre que lo tenía todo y que no tenía nada. Una mujer que no tenía nada y que lo tenía todo. Sus caminos se cruzaron de la manera más inesperada y su amor demostró que no importa cuánto dinero tengas, si tu corazón está vacío, no tienes nada. Y no importa cuán difícil sea tu vida, si tu corazón está lleno de amor, lo tienes todo. Su historia fue un testimonio del poder del amor, de la capacidad de la humanidad para perdonar y de la belleza de encontrar la verdadera riqueza en las cosas más simples. Y así, Leonardo y Leticia vivieron su vida, no como los personajes de un cuento de hadas, sino como dos personas reales que encontraron el amor, que superaron la adversidad y que construyeron una familia basada en la honestidad, el respeto y la devoción. El hombre que una vez pensó que la felicidad era un producto que se podía comprar, descubrió que era una emoción que se ganaba a través de la bondad y el amor. El fin de su historia no es el final de un cuento, sino el comienzo de una vida real, llena de promesas, de esperanzas y de un amor eterno. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.